Gracias por continuar aquí con nosotros, aquí en De Frente con. Y bueno, yo me quedé muy picadita ahorita en el tema, porque estábamos hablando de las decisiones. Nos comentaba algo, Fabi, muy importante, pero yo quisiera escuchar a Liliana, porque en el programa pasado nos hizo un comentario de que, por ejemplo, sus papás nunca lograban ponerse de acuerdo en cuanto a los permisos. Entonces eso tiene que ver mucho también con la toma de decisiones en casa. ¿Quieres comentarnos algo de lo que estuvo comentando Fabiola, Liliana? Pues como ya les comentaba la otra vez, pues sí, siempre, no, que dile a tu mamá y que dile a tu papá. Pero pues lo que hace ella pues me parece bien, porque primero siempre te vas tú con el que más le tengas confianza o con el que siempre dices, no, ya, mi mamá, ya sé que ella me va a hacer el paro. Y siempre te vas tú, por ejemplo, yo también con mi mamá, y le digo, ándale, dile a mi papá. Y ya siempre le dice y ya, pero que siempre era de, no, pues dile a tu papá y dile a tu mamá. Y así se iban, pero pues ya, me gustó mucho cómo lo hace ella con sus hijos. Genial. Yo quisiera preguntarte a ti, padre Héctor, porque yo me acuerdo, yo lo comparto con ustedes, yo me acuerdo que en mi etapa de adolescencia, yo tenía bien claro a quién tenerme que dirigir. Mi mamá dijo simplemente, ¿sabes qué? Yo permisos no. Yo todo lo que quieras platicar conmigo, pero permisos no. Tu papá se hace responsable de esto. ¿No será que en la actualidad hace falta también el tener los roles bien definidos entre padre y madre? Sí, yo creo que es un problema grave entre los matrimonios hoy, no solamente de hoy, o sea, casi de siempre se ha tenido el problema de no tener muy claro, muy definido quiénes son los que otorgan los permisos, quiénes son los que ponen los límites, quiénes son los que ponen las reglas en la casa. Entonces cuando se entra en el juego entre no saber quién de los dos está poniendo las normas, las reglas, los muchachos se dan cuenta, son procesos inconscientes y ellos, obviamente, nos lo acaba de reportar Liliana, es tal cual, los jóvenes siempre van a tender al papá o a la mamá porque ellos saben que ellos son los que le van a ceder el permiso, a conceder el permiso, ¿no? Y obviamente que se van a retraer con aquel de los papás que siempre van a encontrar oposición, ¿no? Entonces, es parte de lo que yo decía al principio, de no saber, de no tener una escuela para saber ser papás, y se van haciendo papás en el camino, pero creo que cuando nosotros damos formación a parejas que se están preparando para el matrimonio, este es uno de los puntos que nosotros hacemos hincapié, que tienen que tener muy definidos los roles, no solamente para con los hijos, incluso para poder dirigir la casa, para poder tomar otro tipo de decisiones, tiene que ser un poquito discutido el tema previamente y sobre la marcha, obviamente, ¿no? Que siempre hay cambios. Sí, perdón, Fabiola, ¿quisieras comentarnos algo referente a esto? Mira, respecto a lo que dice Héctor, de que sí los roles deben de ser definidos, yo también estoy de acuerdo, porque, por ejemplo, en nuestro caso tuvimos la gracia de Dios de platicar con un sacerdote antes de casarnos y él sí nos hizo hincapié respecto a la comunicación, respecto a los permisos, respecto a que teníamos que hablar de economía, etcétera, de muchas cosas teníamos que hablar antes de que ocurrieran las cosas, porque resulta que cuando ya está en el momento, ya no tan fácilmente cedes, ya no tan fácilmente hay negociación, ¿no? Y hay cosas en la familia que son negociables y cosas que no son negociables. Te voy a poner un caso. En mi familia, cuando yo era joven, mamá era el centro del universo en mi familia, entonces todo era con mamá y mamá lo resolvía y mamá nos permitía y mamá no nos permitía. Ahora en mi caso, la presencia de mi esposo es la central de la familia, es a través de él que se otorgan o no los permisos, pero él dice, ¿sabes qué? Para mí los domingos por tradición no es un día para novios, no es un día para amigos, no es un día para practicar deportes, no es un día, es un día familiar, totalmente el domingo. Aunque tengan grupos juveniles, aunque tengan, no sé cómo le tienen que hacer, pero entonces imagínate, yo viví de juventud del grupo con Héctor, en donde todo el domingo era ir a la iglesia, otra hermana era ir a los scouts, otra hermana era practicar básquet. Entonces sí era algo que me costó mucho trabajo entender a mi marido, que no era algo negociable.
¿cómo lo hemos ido adaptando? Porque te tienes que ir adaptando. Por ejemplo, dicen las hijas, muy bien papi, el domingo es para la familia, entonces, ¿qué te parece si vamos a misa el sábado en la noche para que yo en la mañana pueda hacer la tarea y entonces podemos ir al día de campo en la tarde, como estaba planeado? Bueno, entonces te vas adaptando, ¿no? Pero hasta cierto punto el domingo en casa es familiar y nos ha servido mucho para convivir porque escuela, ritmo de trabajo, etcétera, a veces no te deja convivir. Entonces, el domingo es familiar y ellos ya lo saben. Ese día tienen que solucionarlo con otra forma de trabajar porque es para los papás y es para los hijos también de parte nuestra. Muy bien. Otro problema juvenil en la actualidad que preocupa mucho es el sexo, cómo educar a los jóvenes. Yo quisiera que nos hicieras un comentario de eso, padre Héctor, por favor. Yo en Australia me he encontrado con una situación un poquito que es un poco chocante para nuestra cultura, porque normalmente este tipo de temas aquí en nuestra cultura es más bien como que reservado, por no decirlo un poquito tirándole a tabú. En Australia no. En Australia, en la escuela, a los chicos de 10 y 11 años les hablan abiertamente de sexo, les ponen videos, les hablan amplia y claramente de esto. Entonces los papás se ven obligados a hablar con los hijos de esto. O porque si no lo hacen eso, si no lo hacen ellos, lo va a hacer la escuela. Y los papás, obviamente que yo trato con la comunidad latina, los papás obviamente que costándole un poco de trabajo a ellos como papás, pero enfrentan la situación. Entonces yo me he fijado que la situación de comunicación en este tema sexual de padres con hijos es muy abierto. Entonces yo he ido aprendiendo, gracias a que he vivido y trabajo en otra cultura, he ido aprendiendo que es más positivo para los hijos y para los papás poder hablar de estas cosas sobre la mesa, ¿no? Y de una manera cotidiana. Creo que sería muy conveniente. Entonces me estás diciendo que claramente es un problema de cultura. Creo que sí. Nosotros, de alguna manera, todos estamos condicionados por la cultura, ¿no? Por la cultura académica, por la cultura familiar, por la cultura del país, pero no necesariamente quiere decir que así tenga que ser. De hecho, se han venido modificando tantas cuestiones culturales que esta es el hablar con los hijos de sexo abiertamente, claramente, creo que es uno de los tópicos, uno de los temas que padres e hijos tendríamos que ir ganándole a la cultura, ¿no? O tendríamos que tendríamos que ir integrando a nuestra cultura, porque de cultura todos los latinos sí somos un poco más cerrados para hablar de sexo con los hijos. Ok, Liliana, ¿tú crees que los jóvenes están interesados en saber del sexo y preguntarle a sus padres? Primero eso, ¿les preguntan a sus padres sobre el sexo concretamente? Pues en mi caso, yo lo que he aprendido, casi la mayoría lo he aprendido de la escuela o de los amigos. A mí se me hace muy difícil preguntarle a mis papás algo relacionado con el sexo y todo eso, porque sí, o sea, como que no va ese tema con mis papás. Y casi yo te digo, lo que he aprendido, yo lo he aprendido en la escuela, con los amigos, porque ahorita los amigos te enseñan de todo. Y yo tengo amigos que, por ejemplo, sus papás les hablan así abiertamente de no, que el sexo, que esto y el otro. Y yo veo que mis amigos sí, o sea, ellos sí te enseñan y todo, o sea, pero hay unos papás que sí, así como que no, pues ya, hasta ahí, o sea, nada más de lo básico se podría decir, y hay otros que no, que todo todo, o sea, se puede decir que ya te lo avientan así ya. Te lo avientan. Nos quedamos con eso. Vamos a un corte comercial y regresamos, pero yo quiero escuchar la opinión de Fabi, de una madre de familia, a ver qué tanto les avientan esa información a los jóvenes y qué tanto estamos de acuerdo en que así sea. Regresamos aquí en De Frente con...